intención esta mañana es exhortarles a ver que hay recompensa en confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición de ser tus hijos. Gracias, Padre de los cielos, porque tú eres bueno. Gracias por tu presencia prometida en nuestras vidas, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias por esa seguridad de que tú estás y estarás con nosotros ya hasta el fin, porque te tenemos. Te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude, Señor, a entender lo que tú quieres y a alimentarnos y a discernir lo que tú quieres decirnos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, muéstrate con poder, Dios mío, y que no seamos los mismos cuando sacamos de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, con el permiso del hermano que leyó el texto, me gustaría, porque ya es costumbre, ¿no?, hacerlo, volver a leer el texto del mensaje que aparece ahí en Jeremías capítulo 17, versículos del 7 al 8. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mis queridos hermanos, la confianza en Dios es esa que nos dice que no importa lo que estemos viviendo, si estamos con Dios, todo va a estar bien. Es como la seguridad que siente un hijo al estar con su padre, ¿no? Que no importa lo que esté sucediendo, no importa si no entiende nada, él está seguro de que va a estar bien porque está con su padre, de que su padre lo va a proteger, cueste lo que cueste. En el libro Iglesia Emocionalmente Sana del escritor y pastor Peter Escasero, se cuenta una maravillosa ilustración sobre una niña de 4 años, dice el pastor en su libro Iglesia Emocionalmente Sana, que esta niña de 4 años se despertó una noche asustada ahí en su cuarto. Ella dormía solita en su cuarto, y ella se levantó, se despertó asustada, convencida de que en las tinieblas que la rodeaban, aquella oscuridad en que ella estaba, había toda clase de fantasmas y monstruos. Sola corrió a la habitación de sus padres. Su madre la calmó y tomándola por la mano la llevó nuevamente a la habitación y le dijo, trató de calmarla con estas palabras: no necesitas tener miedo, Dios está contigo en esta habitación, no estás sola aquí en este lugar. La niña le contestó a su mamá: sí, mamá, yo sé que Dios está conmigo aquí, pero yo necesito a alguien en esta habitación que tenga un poco de piel. Sí, queridos hermanos, Dios sabe que nos cuesta trabajo descansar en Él. Dios sabe que nos cuesta en ocasiones trabajo descansar en Él. Como un perro que ha sido apaleado, le cuesta trabajo confiar en alguien manso y amoroso cuando se le acerca a darle un pedazo de carne. Tal es el efecto que ha hecho el pecado en nosotros los seres humanos. El pecado nos ha golpeado tan fuerte que ha puesto en nosotros temor y desconfianza a la hora de confiar, incluso en Dios, en la realidad. Y aunque el deseo de Dios es que andemos por fe y no por vista, Dios sabe que somos hombres de poca fe y nos cuesta trabajo confiar. Si nos fuera fácil confiar, mis queridos hermanos, la mayoría no habríamos venido a los caminos del Señor destruidos y magullados
como vinimos. Y esto no lo digo en son de justificación, pero lo cierto es, y estoy casi seguro, que no pocos de nosotros tuvimos tiempo y oportunidades antes de venir a los caminos del Señor, de haberlo aceptado antes, pero no lo hicimos. La mayoría de nosotros, mis queridos hermanos, es la realidad. Aceptamos al Señor Jesús como la última carta de la baraja, como se dice en buen cubano, o como la última opción antes de perdernos, o como la última alternativa antes de sobrevivir. Algunos pueden decir, fue el tiempo de Dios, ok, mas yo creo esto. Si no fuera fácil confiar en Dios, no enfrentaríamos crisis de fe cuando experimentamos pruebas difíciles, o pérdidas irreparables, o simplemente no tenemos la respuesta a cosas que suceden inexplicablemente que no entendemos, ¿verdad? Si no fuera fácil confiar en Dios, de cuántas frustraciones y fracasos nos habríamos librado, aún siendo ya hijos de Dios, que vinieron a veces incluso por nuestra desobediencia, ¿no es así? El mandato, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, sígueme, ese que a veces nos cuesta tanto obedecer al Señor, porque en la realidad fuera tan fácil como tomarse un vaso de agua. ¿No es así? Quizás la palabra fe, si fuera fácil confiar en Dios siempre, quizás la palabra fe no existiría en nuestros diccionarios. Aunque confiar en Dios se torna cada vez menos difícil a medida que estrechamos nuestra relación con Él y a medida que nuestra fe aumenta, lo cierto es que fuimos hechos para ver a Dios cara a cara. Eso nos lo enseña la palabra. Dice la palabra, cuando usted va al libro de Génesis, ahí el principio de la palabra de Dios en la Biblia, los primeros capítulos, que fuimos hechos para ver a Dios cara a cara. O sea, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos esa presencia palpable de Dios como un día fue, y que por la gracia y misericordia de Dios será cuando estemos en su gloria. Dios sabe que necesitamos a alguien que tenga un poco de piel a nuestro lado y entre nosotros, pero por un momento, mis queridos hermanos, hemos de conformarnos con su invisible presencia. Aunque sabemos que le podemos sentir y tenemos la promesa de que Él está y estará siempre donde haya uno de sus hijos, no es objetivo esta mañana, mis queridos hermanos, explicar por qué no es fácil confiar en Dios y por qué la fe es algo que ha de cultivarse para que pueda crecer y fortalecerse. Más bien quisiéramos, como dijimos anteriormente, centrarnos en la idea real de que en Dios tenemos a alguien en quien podemos confiar. Lo que Dios demanda de ti y de mí, lo que Dios demanda de usted y de mí, fueren cuales fueren las circunstancias, es un poco de confianza en Él. Vivir en consecuencia con esa confianza en ocasiones no es fácil, pero esto se convertirá en nuestra mayor adoración a Dios cuando lo hagamos. El anhelo de Dios, andemos, o que sus hijos entendamos que en Él hay alguien en quien podemos confiar reposadamente. Es beneficioso confiar en el Señor. Es beneficioso confiar en el Señor. Y la pregunta sería la siguiente: ¿por qué es beneficioso confiar en el Señor? Bueno, el pasaje que estamos estudiando hoy en día nos muestra beneficios de confiar en el Señor. Esta mañana, ya casi tarde, o mediodía, vamos a estar hablando de 3. En primer lugar, el primer beneficio que podemos tener como hijos de Dios de confiar en Él es que el Señor nos sustenta día a día, según el pasaje. Y lo hemos experimentado
en nuestras vidas. En reiteradas ocasiones he predicado aquel pasaje que aparece en Juan capítulo 10, versículo 9, que dice así. Lo voy a ver, si quieren no lo busquen por cuestiones de tiempo, pero lo voy a leer. Después ustedes en sus casas lo puedan estudiar. Yo soy la puerta, el Señor Jesús hablando aquí. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué pasaje tan poderoso, ¿verdad? Y he explicado que un día nosotros entramos por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Y alcanzamos salvación el día que entramos por la puerta que es nuestro Señor Jesús. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor continúa diciendo, sino que entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? La enseñanza es clara. Debemos entrar por la puerta que es Cristo para hallar salvación un día, todas las personas. No hay otra puerta por la cual pueda entrar alguien. La única puerta a través de la cual una persona puede pasar y hallar salvación es Cristo Jesús. Mas para poder hallar pastos jugosos y abundantes, que pastos jugosos y abundantes es sinónimo de bendición aquí, debemos entrar cada día por la puerta. O sea, debemos entrar cada día a la presencia de Dios. Un día usted y yo, como hijos de Dios, entramos por la puerta para alcanzar salvación. Pero eso no se queda ahí, porque en otras ocasiones lo hemos explicado. El cristianismo no es de una sola decisión. Un día acepté a Jesucristo y ya alcancé salvación, me conformé con eso y ya soy cristiano, gloria a Dios. No, el cristianismo es de tomar decisiones todos los días, de decidir seguir a Cristo cada día. Todos los días delante de mí hay dos decisiones que tomar: o hacer mi propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Tomar el camino que el Señor me muestra o mi propio camino. ¿Ya ves? Y es lo que nos está exhortando el Señor acá. Todos los días el Señor a través de este pasaje nos está exhortando a entrar a su presencia, para que cuando nosotros salgamos a enfrentar la vida, para que cuando nosotros salgamos a la lucha de esta vida, podamos hallar la bendición de Dios, podamos hallar pasto. Hay promesa de Dios en ese versículo. Ahí está la promesa del Señor de su provisión día tras día. Querida iglesia, la enseñanza es clara. El pasaje que estamos estudiando hoy, ya enfocándonos en el pasaje de Jeremías 17, nos habla del Hijo de Dios que confía en el Señor, y también nos habla de los beneficios que conlleva esa confianza en el Señor. Ciertamente, queridos hermanos, uno de los beneficios que podemos experimentar cuando confiamos en el Señor es que Él nos sustenta día a día. Repetimos, reiteramos, así como Él sustenta al árbol plantado a la orilla del río. Ese árbol no necesita de un regadío artificial con su limitada provisión de agua y minerales para poder sostenerse. Si ese árbol de que habla el pasaje hablara, nos diría: estoy saciado porque estoy junto a la fuente de todas las aguas de este lugar y hay abundancia. Ciertamente ese árbol sería la envidia de otros árboles que no están ahí a la fuente de esa agua y que tienen que depender de otras cosas. El árbol plantado junto a la corriente de un río caudaloso no tendrá jamás esa preocupación, porque las aguas del río nunca dejarán de correr. En este pasaje de Jeremías 17 que estamos estudiando, el Señor metafóricamente nos ilustra de cierta forma cómo es la relación de nosotros con Él. El pasaje nos sugiere con claridad, queridos hermanos, que nosotros somos ese árbol y que ese río es Él. ¿Con qué río pudiéramos comparar a Dios? A través de los años hemos estudiado de sequías producidas por fenómenos naturales y ríos que se han interrumpido su curso debido a estas cosas, pero jamás hemos escuchado que el Gran Nilo en África, o el Amazonas en América del Sur, o el Mississippi aquí en América del Norte, se han secado, se han quedado sin agua, ¿no es así? Ellos corren como mares
como fuentes inagotables de agua y hasta parece imposible detenerles. De hecho, si se detuviera alguno de estos ríos, causarían grandes perjuicios a las economías de sus países. Otra pregunta, ¿con qué árbol pudiéramos compararnos nosotros? Ciertamente el cristiano debería compararse con el árbol plantado junto al impetuoso río, que en otra ocasión estuvo plantado lejos del impetuoso río. Algunos plantados en sequedales y desiertos. Tal es la condición de la humanidad sin Dios, como el árbol surgido en sequedales y desiertos, que sus raíces tienen que cavar muy profundo para encontrar la provisión de agua y minerales. Generalmente ese árbol muere pronto, no da mucho fruto y no fuerte, no tiene raíz. Queridos hermanos, generalmente cuando escuchamos o hablamos de la provisión de Dios, nos centramos solamente en lo material, ¿no es así? Vamos a ser sinceros. Cuando hablamos de la provisión de Dios, generalmente nos centramos en lo material. Lo material que el Señor pueda darnos. Aunque en el fondo, escuche bien, aunque en el fondo sabemos que no es así. Que cuando se habla de la provisión de Dios, no solamente es lo material. Mas el Señor nos deja bien claro en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, dejando bien en claro que el ser humano necesita alimentarse espiritualmente de Dios para no desnutrirse su alma, para no desnutrirse su espíritu, así como necesita el alimento físico para no desnutrirse su organismo, ¿verdad? La provisión diaria del alimento espiritual que nos concede la relación con Dios, más que opcional, es necesaria y vital. Los efectos, y el pastor estuvo mencionando esto en la escuela dominical, los efectos observados en la vida del hombre alejado de Dios demuestran de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesús dice esto, no solamente está hablando del pueblo de Dios, no solamente está hablando de sus hijos, no solamente está hablando de los cristianos. Todo ser humano no vivirá solo de pan, sino de toda, necesita la presencia de Dios en su vida. En el hermoso y reconfortante capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor nos muestra que Él tiene poder para proveernos en abundancia. Y de una vez y por todas, para todas nuestras necesidades. Sin embargo, Él desea que a diario acudamos a recoger el maná de su sustento, como lo hacía Israel en el desierto, que pudiendo el Señor proveer para muchos días, proveía lo necesario para el diario, porque quería que aprendieran a buscarle diariamente, porque quería formar una dependencia total, porque no es solo alimento físico, queridos hermanos, sino aquel que sale de la boca de Dios, como ave que alimenta a sus polluelos. Y ahí en Mateo 6, el Señor pretende tranquilizarnos diciéndonos: tranquilos, si yo sustento diariamente a mi creación, ¿cómo no les voy a sostener a ustedes, que son la corona de esa creación? Descansa como un hijo que no tiene de qué preocuparse por buscar el sustento, porque descansa confiado en la gestión de su padre. Lo único que tiene que hacer ese hijo es querer mucho a su padre, ser obediente y mantenerse junto a su padre. Lo demás vendrá por añadidura. Claro, uno tiene que hacer su parte, pero en fe y sin afán. Como dice la palabra del Señor en ese pasaje, y les exhorto a estudiarlo una vez más en sus hogares: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y si aún dudáramos,
El pasaje nos dice ahí en el Salmo 37, a partir del versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Qué bendición! La promesa del Señor, la bendición de Dios, cuando estamos ahí al lado de Él. Otro de los beneficios de confiar, en segundo lugar, otro de los beneficios de confiar en Dios, según el pasaje que estamos estudiando, es que el Señor nos fortalece en las pruebas. El Señor nos fortalece en las pruebas. Pobre de aquel árbol plantado junto al río, si fuere desarraigado y plantado lejos de aquel río. ¿Qué será de aquel árbol que fuere plantado a la orilla de un volcán? ¿Usted se imagina un árbol plantado a la orilla de un volcán? ¿Usted se imagina un árbol plantado junto a un río de lava? ¿O en medio de un desierto? ¿Usted se imagina? Usted lo ha visto, seguramente. La salud de aquel árbol se afectaría hasta morir. Porque no se trata, escuche bien lo que voy a decir ahora, no se trata de estar sembrado junto a cualquier fuente de abasto, sino junto a la fuente de agua de vida. Querida iglesia, existen muchas aparentes fuentes, escuche bien, existen muchas aparentes fuentes de agua de vida, queridos hermanos. Religiones, creencias, tradiciones, filosofías del mundo que se nos presentan como eficaces fuentes de agua de vida. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es la fuente de agua de vida eterna. Amén. El pasaje que estudiamos de Jeremías 17, este pasaje nos enseña que no habrá ausencia de pruebas y dificultades. Van a venir las pruebas de las dificultades. Y usted dirá, pero pastor, está siendo pesimista. ¿Cómo es eso? Me está profetizando. Es la realidad de la vida. Van a venir pruebas y dificultades. Mas que estaremos resguardados y fortalecidos en el Señor. Es lo que enseña el pasaje. Van a venir pruebas y dificultades, pero estaremos resguardados y fortalecidos en el Señor. Otro de los beneficios de poner nuestra confianza en Dios, reiteramos, vivir consecuentemente a esa confianza y arraigados en el Señor, es que el viento fuerte no nos derribará, porque tendremos un muro poderoso que nos guarda, y nuestras raíces serán tan fuertes como para mantenernos en pie en el día malo. Porque las raíces de un árbol que crece a la orilla de un río son profundas y fuertes. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8 de este pasaje de Jeremías 17, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, ¿qué dice ahí? Y no verá. Recuérdense que el árbol, ahí metafóricamente somos nosotros, está hablando de nosotros. Dice, y no verá este árbol cuando viene el calor. Calor aquí significa, o es sinónimo de prueba, de adversidad, de dificultad. A lo mejor usted me dirá, pero pastor, ahí dice que no veremos cuando se acerca la prueba. Pero no es exactamente así, querido hermano, lo que quiere decir eso, según el punto que estamos desarrollando acá. Aunque gramaticalmente aparente decirlo. Veamos otras traducciones del mismo pasaje. Por ejemplo, dice la traducción Nueva Versión Internacional: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme, dice, y no teme que llegue el calor. Dice otra versión:
Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegue el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca dejará de fruto. O sea, en el original la palabra que se usa aquí es yaré, que significa temer, tener miedo. O sea, quiero leerles una ilustración. Dice que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atacarlo. El hombre entró a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Él estaba escondido en una cueva. Con tal desesperación, aquel hombre elevó una plegaria al Creador. Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada, Señor, para que estos que me persiguen no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercarse a la cueva. Y entonces, continuó orando desesperadamente. Y entonces vio una arañita. Y aquella arañita comenzó a tejer una telaraña en la entrada de la cueva. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no una arañita. Y continuó, Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro. Escuche bien lo que dijo el hombre, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres que me persiguen no me maten. Abrió los ojos después que terminó de orar y esperando ver el muro tapando la entrada, observó a la arañita que continuaba tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando a la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte, quizás solo, Dios sabe, incluso hasta molesto con Dios. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces se escuchó una conversación, escuche bien. Entremos a esta cueva, dijo uno. No hace falta, dijo otro. Mira, hay una tela de araña. ¿Es posible que haya podido entrar ahí? ¿O no es posible que haya podido entrar ahí sin romperla? Sigamos buscando en otras cuevas que él no entró ahí. En ocasiones, mis queridos hermanos, pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana es lo que necesitamos. Pero Dios nos da aquellas cosas pequeñas que se pueden volver grandes. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios en cambio nos pide confianza en Él, para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como una tela de arañas nos dé la misma protección que una muralla. Generalmente el Hijo de Dios, que es como ese árbol plantado junto a la corriente del caudaloso río, comprenderá esto y descansará en Dios. Aprender a descansar en Dios, escuche bien, querida iglesia, es una de las cosas más difíciles que hay en la vida cristiana. Porque ello demanda tiempo, crecimiento de la fe y horas de vuelo, escuche bien, horas de vuelo con el Señor, viéndole librarnos de adversidad tras adversidad. Por eso el Señor insiste todos los días: entra a mi presencia. Esto no está en el mensaje lo que le voy a decir, pero el Señor me lo pone en la mente. Eso era la diferencia entre David y el ejército de Israel. Cuando se paró Goliat a desafiar al ejército, todos estaban temerosos. Hasta el mismo Saúl le dijo: te va a matar porque eres niño, y él es un guerrero de su juventud. ¿Y qué fue lo que le dijo David a Saúl? Cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, venía el oso. Y el Señor venía el oso y el león, y el Señor me ayudaba a
a librar a las ovejas de mi Padre. Este es otro obstáculo más del cual el Señor me librará. ¿Cuál era la diferencia? Su relación con Dios. Quizás no era más valiente que aquellos hombres temerosos allí, intimidados. La diferencia la marcaba su relación con Dios. Cuando seamos capaces de decir con confianza, Ebenezer, ¿sabe qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cuando seamos capaces de decir con confianza, Ebenezer, a las puertas, escuche bien, a las puertas de una prueba, a las puertas de una dificultad, a las puertas de una adversidad, entonces estaremos aprendiendo a descansar en Dios. Se cuenta de un pequeño niño que llegó junto a su padre a un desolado pueblo, peligroso, pero tenían que pasar por ahí para llegar a su casa. Entonces, viendo las circunstancias, el padre le preguntó al niño: ¿no tienes miedo, mi amor? Y el niño le contestó: no, papi, yo voy contigo. Yo voy contigo. La palabra del Señor nos enseña que a medida que vamos estrechando nuestra relación con Dios, vamos ganando confianza en el Señor. Entonces el temor producido por el pecado y la falta de fe se va desvaneciendo, mis queridos hermanos. Porque ¿quién podría confiar en alguien que no conoció? Es verdad que el Señor tiene suficiente crédito desde el principio para que podamos confiar en Él, pero Dios sabe, como dijimos al inicio, que somos gente de poca fe. Para usted poder confiar en alguien que usted no conoce, esa persona primero tiene que irse ganando su confianza, ¿no es así? Esa persona tiene que ir ganando crédito para usted entonces poder decir: wow, entonces en esta persona podemos confiar. No debería suceder así con el Señor, pero sucede. Sucede. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, uno de mis pasajes preferidos de la Biblia: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, ¿cuál es el anhelo del Señor? Que nosotros seamos perfeccionados en el amor de Dios, en nuestra relación con Él. Entonces ese temor que produce el pecado se ha ido. También dice la palabra del Señor en Proverbios 28:1. Escuche bien este pasaje, uno de mis preferidos. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo estará confiado como un león. Finalmente, mis queridos hermanos, en tercer lugar, otro de los beneficios de confiar en Dios, según este poderoso pasaje que estamos estudiando, es que el Señor nos hace dar frutos. Y no solamente nos hace dar frutos, sino que también los hace multiplicar. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 de este pasaje que estamos estudiando: sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Si leemos el contexto de este pasaje, yendo a versículos anteriores, y usted va al versículo 5 de este pasaje de Jeremías 17, encontraremos que dice allí en ese versículo 5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Un pastor y comentarista que radica acá, muy conocido, no sé si ustedes le conocen, llamado John MacArthur, comentó al respecto. Le voy a leer el comentario de John MacArthur. En este contexto que hemos abordado, podemos ver que el Señor contrastó a la persona que experimenta aridez con aquella que recibe bendición. O sea, un contraste. La diferencia en su actitud tiene que ver con que la primera pone su confianza en el Señor
en el hombre, disculpen, la primera, la persona que experimenta aridez, pone su confianza en el hombre, su fuerza y capacidad. Mientras que la otra confía completamente en el Señor. El contraste en vitalidad es como la diferencia entre un sequedal en el desierto y un árbol exuberante que deriva sustento de una fuente fresca para dar fruto en abundancia. El contexto de este pasaje, comprendiendo desde el versículo 1, usted lee el pasaje completo, desde el inicio. El pueblo de Dios, yendo ahí, trasladándonos a aquel lugar, aquel momento histórico en que fue escrito el pasaje. El pueblo de Dios había desechado la confianza y búsqueda del Dios verdadero por ir tras falsos dioses y las falsas profecías de los falsos profetas que había en Israel en aquel momento. El Señor había llamado a profeta, a Jeremías en este caso, a exhortar al pueblo de Dios al arrepentimiento, so pena de sufrir juicio de Dios por su pecado. Mas ellos no escucharon, más bien persistieron en su pecado, dice el pasaje. Los capítulos anteriores de este libro de Jeremías nos describen la espiritualmente nauseabunda condición del pueblo de Israel en aquel tiempo. Realmente no lo hubiésemos creído si no lo dijera la Biblia. Pero es así. Se cuenta que la condición espiritual de Israel en aquel momento era tan deplorable, ¿no?, delante del Señor, que había mucha idolatría y había otras cosas en la sociedad. Dice la palabra que también ellos confiaban. Había una nación que en aquel tiempo era una nación poderosa, que era la nación de Egipto. Y nos cuenta, usted puede leer ahí, lo puede ver claramente en el libro de Jeremías, y usted puede ir más claramente, lo puede ver en el capítulo 31, de que ellos, mis queridos hermanos, confiaban en Egipto para que Egipto los defendiera de sus enemigos. O sea, por eso el Señor dice: maldito el varón que confía en el hombre que pone carne por su brazo. O sea, ellos habían dejado de confiar en el poder de Dios para confiar en el hombre, para confiar en su propia prudencia, para confiar en su propia fuerza. Estar arraigados, escuche bien, a fuentes que no son la fuente de agua de vida, puede hacernos dar frutos de pecado e ilusiones falsas que pueden destruirnos y llevarnos a la perdición. Dar fruto en la vida, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo con esto que les voy a decir. Dar fruto en la vida es importante, queridos hermanos, tanto para la gloria de Dios como para beneficio propio y del prójimo. Casi nadie quisiera pasar desapercibido por esta vida. ¿A usted le gustaría pasar desapercibido, sin que nadie lo note, sin haber hecho nada útil? Yo creo que nadie, ¿verdad? O sin haber experimentado la sensación de haber sido ayuda o bendición, ¿verdad?, propia del prójimo. Pero tristemente la vida nos demuestra que cada año que pasa la humanidad experimenta un estado de aridez en cuanto a esto. Las tendencias, filosofías, costumbres, violencia, perversiones son los frutos del hombre arraigado sobre su propia voluntad. Ideología y creencias, influencias que el pecado, el mismo maligno, pone. Lo poco de bondad y utilidad que le queda al ser humano que no tiene a Dios es debido a que fuimos hechos semejantes a su imagen. Mas con frecuencia la justicia del hombre que no está arraigado en el Señor es como trapo de inmundicia delante de Dios. Quiero, casi finalizando, leerles otra ilustración de la vida real. Se dice que en Latinoamérica y el Caribe se encuentra el árbol más peligroso del mundo. Este árbol se llama el manzanillo de la playa, al que muchos le llaman el árbol de la muerte.
Dicen que cuando los conquistadores llegaron a América, varios se intoxicaron al comer sus frutos. Dicen además que los indígenas usaban el árbol como castigo, amarrando a las personas a su tronco y dejándola ahí para que cuando lloviera sufriera, debido a las quemaduras y daños en la piel que causa solo tocar la corteza húmeda del árbol. O sea, se moja, usted la toca y le quema, le causa quemaduras. Dicen que además los nativos envenenaban sus flechas con su savia, la savia del árbol, y mataban con ella. O sea, el temido árbol crece en paisajes idílicos y puede alcanzar alturas imponentes. Sus ramas a veces reposan sobre la arena y te invitan a descansar sobre ellas. O si están altas, te llaman a protegerte de la lluvia o el sol bajo su sombra. Sus raíces se entierran en la arena y sus troncos a veces son el destino de las olas del mar. Sus frutos, muy parecidos a las manzanas, son aromáticos, dulces y sabrosos, pero uno solo de ellos podría causar la muerte. El manzanillo de la playa es una de las especies más intocables y tiene el dudoso honor de estar registrado en el libro Guinness como el árbol más peligroso del mundo. Tal es el fruto de la humanidad arraigada, del ser humano arraigado en algo que no es la fuente de vida, que es el Señor. Así de engañoso a veces. Hermoso el paraje donde se levanta el manzanillo de la playa. Hasta parece idóneo, pero hasta un paraje hermoso puede ser engañoso, dar malos frutos. Solo arraigados en Cristo daremos fruto seguro. Queridos hermanos, como hijos de Dios venimos a ser arraigados a orillas del caudaloso río que es el Señor. Sus aguas fueron sanando, fueron limpiando, fueron nutriendo, fueron fortaleciendo. Debemos procurar, y es la exhortación, debemos procurar mantenernos arraigados a ese río. De lo contrario, podríamos comenzar a experimentar el decadente estado anterior. No estoy hablando de pérdida de la salvación, como bautistas no creemos que se pierda la salvación. Pero estamos hablando de sequedad espiritual, de muerte espiritual. La Biblia nos enseña que no se puede dar testimonio ni fruto eficaz, ni ante Dios, ni ante nadie, si no estamos arraigados y dependiendo del poder de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en ese conocido pasaje que aparece en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Terminando, mis queridos hermanos, dice la palabra del Señor que el examen de la obediencia que no aprobó Adán lo superó nuestro Señor Jesucristo con sobresaliente. ¿No es así? Dice la palabra que Adán fracasó, pero dice Romanos capítulo 5 que nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, aprobó este examen de la obediencia con sobresaliente. Nunca nadie ha cogido una calificación tan alta como la del Señor en el examen de la obediencia a Dios. Y eso que ha habido, usted ve ahí la palabra, que ha habido ilustres personajes de la Biblia que han sido obedientes a Dios, y en la historia del cristianismo también, pero nadie ha cogido una calificación tan alta como la de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo puesto por Dios. Ese mismo examen, queridos hermanos, está puesto delante de nosotros, el examen de la obediencia a Dios. Mientras mayor sea la calificación, mayor será nuestra adoración a Dios. A veces lo suspendemos, ¿no es así? Vamos a ser realistas. A veces lo suspendemos. Mas como se deleita a Dios cuando lo aprobamos.
Si desea, vamos a cambiarle el nombre a ese examen. Vamos a nombrarlo el examen de la confianza en Dios. Vamos a llamarle el examen de la confianza en Dios. Querida iglesia, recordemos los beneficios que puede traer a nuestra vida en confiar en Dios. Déjate caer en el Señor. El Señor le dijo a Dios, el Señor le dijo a Adán: no comas de ese árbol, porque vas a morir si comieres de él. Se acercó Satanás y le dijo: te está mintiendo, te está engañando, te está diciendo mentira. El Señor te está engañando, te está diciendo mentira. ¿Qué decidió el hombre? ¿Creerle a Dios? ¿A quién le creyó? ¿Qué quiere Dios esta mañana? ¿Qué quiere Dios día tras día? Que confiemos en quién. Recordemos que hay recompensa, querida iglesia, en confiar en el Señor. Nos sustenta día a día. Hemos hablado solamente de 3, voy a dar muchas más. Nos sustenta día a día, nos fortalece en las pruebas, nos hace dar frutos, nos hace multiplicar, pero voy a dar muchísimas más. Yo siempre le he enseñado, ya me he extendido, dije que iba a terminar, a las personas que el Señor me ha permitido enseñarles la palabra, de que el crecimiento espiritual no solamente uno lo debe obtener, uno no debe solamente buscar crecer espiritualmente porque esto glorifica a Dios, ni porque esto es un mandato de la palabra de Dios, sino también porque trae bendición y beneficio a usted y a mí. Una pregunta: ¿Dios necesita que vengamos a la iglesia? ¿Dios necesita de que oremos? No necesitamos, usted y yo. Por eso, si hay alguien esta mañana que aún no era a propósito, ¿no? Pero bueno, Dios pone eso en el corazón de uno. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en esta mañana quisiera hacerlo. Quisiera tener esos beneficios y muchos más, porque estaríamos hablando por semanas posiblemente de todos los beneficios que ofrece el Señor de tenerlo a Él en nuestras vidas. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador en esta mañana? ¿Alguien quisiera hacerlo? ¿Alguien quisiera levantar su mano en esta mañana para hacerlo? O sencillamente hacer la oración ahí sentado, no tiene por qué levantar su mano. A veces ya nos sentimos cohibidos. Pero yo sé que usted ha entendido el mensaje que le ha traído el Señor esta mañana. Yo sé que usted ha entendido lo que ha hablado Dios esta mañana. Y quisiera explicarle algo. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. En la vida podemos tomar muchas decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? Esa es una decisión importante. ¿Qué carrera voy a estudiar o qué trabajo? ¿Cómo voy a comenzar mi vida? Eso es otra decisión importante. Pero la mayor decisión, la más importante que usted puede decidir, es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bien, yo quisiera hacer una oración por aquellos que decidan hacerlo, aunque no levante su mano, aunque no se ponga de pie. A lo mejor usted decidió hacerlo y ahí, y yo quisiera que usted repita esa oración detrás de mí. Ahí no tiene que decirlo en altavoz para usted, creyendo que Dios le escucha. Y después entonces quisiera orar por la iglesia. Oremos. Le voy a pedir al resto de la iglesia que esté orando en este momento. Oremos. Si usted ha decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, le voy a pedir que repita detrás de mí esta oración. Padre, yo acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo confieso que soy pecador o pecadora. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo recibo el regalo de vida eterna que tú me ofreces gratis.
yo acepto, Padre. Yo quiero ahora que el Espíritu Santo venga a morar a mi vida y me ayude en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, si usted lo hizo ahí en silencio o alguien la escuchó, como usted haya decidido hacerlo de corazón, usted le exhorto que posteriormente se acerque al pastor. Bueno, que busque su ayuda, su apoyo. Ahora quisiera orar por la iglesia para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa iglesia, Dios mío santo. Gracias por este lugar donde está, porque sabemos que la mies es mucha, Señor. Te ruego, Dios mío santo, que tú potencies esta iglesia. Te ruego, Señor, que tú les ayudes a alcanzar a este barrio para Jesucristo. Te ruego, Dios mío, que las puertas del Hades no prevalezcan contra esta iglesia, Señor. Te ruego que tú bendigas a sus líderes, a sus pastores, a su congregación. Dios mío, tú conoces, Padre de los cielos, cada una de las plegarias que cada uno de tus hijos aquí presentes elevan al trono de tu gracia, día tras día, Señor. Te ruego, mi santo Dios, que tú les contestes de manera poderosa, Señor. Que tú te muestres con poder, Dios mío. En el nombre de Jesús, que tu gloria, Señor, se ponga de manifiesto en este lugar y que muchos que no te conocen en este lugar te puedan conocer. En el nombre de Jesús, te lo hemos rogado, Señor, también que tu bendición, Señor, nos acompañe hacia nuestros lugares. En el nombre de Jesús, hemos orado, Señor. Amén. Señor le bendiga.